Muy bien, ya están entrando algunas personas. A mí siempre me gusta interactuar por el chat también. Ahí te quedas tranquilita. ¿Cómo se llama tu perrito? Alba, Alba María. Ay, Nombre de hágame telenovela. mía. Sí. Bueno, vamos ¿Cómo a ir están? dando Buenas tardes. la bienvenida ahí. Sí, sí, sí. ¿Cómo están? Buenas ¿Están tardes. listos? Gracias por la puntualidad. Vamos a esperar unos minutos que se sigan sumando, un par de minutos que se sigan sumando algunos asistentes y damos inicio. Mientras podemos ir terminando de ver algunos mensajes de WhatsApp, revisando algunos correitos, y ya empezaremos en breve. De un rato la cámara, me he tenido que echar mis botas de ojo. Lo que mucho tiempo frente a la computadora. Uno de los estragos de estos tiempos. Buenas tardes con las personas que ya se están conectando. Y bienvenidos a esta sesión. Como dijo David, pronto vamos a empezar. Estamos en tiempo aún. Recién son las 6 en punto. Sí. Hemos preparado bastante bien con Jessica, así que les traemos algo interesante. Ya queremos empezar ya. Así es. Están por el chat. A ver. Gina Niño. Buenas noches, Gina. Mucho gusto. Ya tenemos de participantes Claudia Becerra, buenas noches, Cintia Pineda, Yorina Verástegui, Patricia Incapié, Norma Lina, hola Gina, Sebastián Salirrosas, buenas noches. Qué bueno que les interese este tipo de temas. ¿Recuerdas, David, cuando hacíamos Perdón. los encuentros de jóvenes pero presenciales? Sí, se extraña esos momentos de mucha conexión, mucho networking, ¿no? Era súper interesante. Sí, igual es bonito el webinar, pero también es bonito compartir en forma presencial. Ya se están sumando más personas. Buenas noches, Jimena. Buenas noches, Walquiria. Qué bonito nombre. Hola, Sebastián. Buenas tardes. Buenas tardes. Todavía no son noches, tienen razón. Tú ya estás de noche ya. Sí, sí. Listo, tú nos avisas, David. Ya estamos preparados. Listo, buenas noches nuevamente. Gracias por la puntualidad. Gracias, Manuel, Jessica, por este gran charla que vamos a tener el día de hoy. Quien habla, David Dávila, gerente de la Asociación Peruana de Recursos Humanos, a Perú. Hoy día cumplimos 60 años de vida institucional y en 14 días estamos celebrando, no, en 13 días estamos celebrando nuestro congreso, 27º Congreso de Gestión Humana, 20 y 21 de octubre. Estamos preparando todo para que salga súper espectacular. Así que los invito a que nos escriban a peru@peru.com para conocer acerca del Congreso. También contarles que la asociación, que su fin es fortalecer a través de las comunidades, los líderes que la conforman, eh, compartir buenas prácticas en gestión humana dentro de las diferentes rubros, diferentes organizaciones y diferentes rubros. Y esto es a través de estas comunidades, como le dije,
en donde tenemos aquí a Manuel, quien abandera la comunidad de talento. Tenemos también relaciones laborales, compensaciones, diversidad e inclusión, seguridad y salud en el trabajo, bienestar social y empleabilidad, en donde si aún no se han sumado a Perú pues, y quieren formar parte de estas comunidades, bienvenidos. Tanto ustedes como sus empresas. A Perú está conformado por un directorio de 13 líderes de gestión humana de diferentes rubros, en donde venimos trabajando de la mano para poder concretar acciones y conseguir beneficios a los asociados. Y quiero presentarles a Jessica Matthews. Cuenta con una amplia experiencia en programas de fortalecimiento organizacional, liderazgo y desempeño. Es facilitadora en procesos de aprendizaje organizacional y coaching ejecutivo para el desarrollo de habilidades de liderazgo. Muchas gracias, Jessica. Gracias a ti, David. Contamos también con Manuel Barrantes. Él es fundador y consultor de Reach, empresa dedicada a la consultoría en talento humano y desarrollo organizacional. Cuenta también con un MBA de SADE Business School y de la Universidad del Pacífico, así como también con un máster de recursos humanos en Centrum, con trayectoria de 18 años en empresas como Antamina, Minsur, Atento Perú, entre otras. Muchas gracias, Manuel. Así que algunas pautas para el conversatorio. Pueden hacer preguntas a través de la opción del Q&A. Si nos están siguiendo por Facebook, nos pueden dejar un comentario, una pregunta, para poder luego llevárselas a Jessica y Manuel. Así que todo suyo el escenario. Muchas gracias. Gracias a ti, Gracias. exacto, gracias a ti, David. Gracias también a las personas que están participando el día de hoy. Vamos a hacer el mejor esfuerzo junto con Jessica, con quien trabajamos juntos en Reach, para que esto no solamente sea un espacio de aprendizaje, sino también un espacio ameno y entretenido. Rápidamente les vamos a contar qué hacemos en Reach y les vamos a dar algunas pautas de cómo vamos a interactuar tanto Jessica y yo para el resto de la sesión. Y lo que les quiero contar de Reach es que básicamente somos un equipo de personas que estamos apasionados por desarrollar el potencial del talento humano dentro de las organizaciones. Lo que nosotros desarrollamos son 4 tipos de soluciones y justamente la exploración, investigación, pero también el trabajo que hemos venido haciendo en la primera de ellas, que tiene que ver con liderazgo y desempeño, es la que nos permite traerles información de mucho valor e interés para ustedes y que tiene que ver justo con el tema del día de hoy, que es cómo crear un programa de desarrollo de liderazgo en las organizaciones. Y para eso, antes de pasar al tema central, te dejo, Jessica, para que puedas ponernos en contexto de por qué esta necesidad y cómo partir. ¿Te parece? Ahí está, vamos, perfecto. Bien, esta primera diapositiva, si la puedes avanzar, Manuel, la intención puntual es recordar que hay aspectos importantes a tener en cuenta independientemente al programa de desarrollo de liderazgo que implementemos en nuestra organización. Y estamos hablando de 3 componentes fundamentales, que es conocer los desafíos de la organización, los desafíos de los equipos de trabajo y los desafíos de los líderes. Y aquí algo muy, muy importante, hay un investigador, Jeffrey Farfey, de la Stanford University, que señala que muchos de los enfoques de desarrollo de liderazgo están fragmentados. ¿A qué se refiere con esto? De que no se atiende realmente la necesidad de desarrollo de los líderes y muchas veces se basan en normativas ya establecidas de lo que debería aprender muchas veces el líder o desarrollar en cuanto a sus habilidades, y nos olvidamos de lo que realmente necesita para efectos de transformar su entorno y de esa forma poder responder al contexto que definitivamente, como sabemos, es totalmente incierto y ambiguo, ¿verdad? Entonces, esto como una base central, porque desde ahí nosotros les vamos a compartir lo que es el método que les traemos a continuación. No sé, Manuel, si quieres agregar algo aquí.
Sí, 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 porque la intención de esta sesión es también ayudarles a responder una pregunta que seguramente muchos de nosotros nos hacemos, y más aún los líderes de las áreas, es ¿por qué muchas veces fallan los esfuerzos de desarrollo de liderazgo dentro de las organizaciones? ¿O por qué nuestros líderes o los programas no tienen los resultados que nosotros deseamos? Entonces, de hecho, que cuando nos planteamos esta interrogante, es importante identificar qué venimos haciendo bien, muy bien, Ujú. qué podemos cambiar, y Jessica, tú vas a explicar seguro más de eso, pero también tener una mirada integral Integral, y así es. empática. Justo cuando tú comentas, Jessica, de este contexto que tiene que ver con la organización, luego cómo se trasladan los resultados de la organización a través de los diversos equipos de trabajo, pero cómo en otro de los ejes están las personas que pueden ser los colaboradores que tienen cada vez expectativas más altas sobre sus líderes, pero están también los mismos líderes que muchas veces, y Jessica y yo venimos del campo de recursos humanos también, y podemos entender que muchas veces son sacados de la fórmula porque se llega a desconocer el impacto que tiene el conocimiento profundo de los líderes y tener una mirada empática para hacer programas que realmente cubran sus expectativas, para hacer programas que realmente cubran las verdaderas formas de aprender que tienen los líderes y de llevar un programa de desarrollo de liderazgo efectivo. Entonces, aquí es importante, y Jessica, si compartes también este estudio que McKinsey hizo hace Sí, unos años. es sumamente importante, ¿no? Y es un poco preguntarnos por qué fallan estos programas de liderazgo. Tenemos algunos datos, de pronto ustedes también pueden tener algunas ideas que nos quieran compartir. ¿Por qué creen que fallan estos programas de liderazgo? De pronto por el chat nos puedan compartir algunas ideas o algunas experiencias que hayan tenido. ¿Por qué fallan o por qué no tienen los resultados que Lo que nosotros se esperamos, espera. ¿no, Jessica? Ujú, sí. Y aquí es muy importante darnos cuenta que, por ejemplo, uno de los factores es que se pasa por alto el contexto de la organización, ¿no? De Ujú. hecho, muchas veces se compran muchos programas de capacitación como que ya preestablecidos y nos olvidamos de indagar todo lo que tiene que ver con esas necesidades reales, ¿no? Entonces, existe como que una desconexión entre lo que le llaman la industria, y mira aquí este término tan interesante, ¿no? La industria de los programas de liderazgo con lo que realmente necesita el colaborador o el líder para desarrollarse dentro de la organización. Y eso hace que muchas veces nos desviemos y no hagamos un seguimiento adecuado de que si efectivamente estas habilidades que se están aprendiendo, que se están desarrollando, están generando el impacto que estamos esperando, ¿no? Y es que muchas veces, y tiene que ver con esta desvinculación del trabajo real, nos olvidamos de indagar y de explorar qué es lo que realmente necesita el líder, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos topado, ya sea como participantes o como mediadores, en programas enlatados, por así decirlo, ¿no? Que si bien es cierto, tienen un método determinado, no necesariamente responden a las necesidades que tenemos. Por otro lado, se subestima muchas veces la forma de pensar y los hábitos de los propios colaboradores o de los propios líderes, ¿no? Y caemos en hacer entregas de programas que están más relacionados con lo que le llaman el edutainment, ¿verdad? En donde simplemente compartimos experiencias o inspiraciones o relatos de éxito y nos olvidamos de hacer una investigación previa Ujú. para poder desarrollar algún programa que vaya a la medida con los líderes, ¿no? Y algo muy importante también, que de alguna otra manera se lucha con eso, ¿no? Y es que existe una falla en la medición de los Ujú. resultados, ¿no? Y esto tiene que ver con esa falta o poca correlación que existe entre las técnicas que se utilizan para medir el impacto de la capacitación. Entonces, muchas veces nos olvidamos o caemos en esta práctica de los happy sheet, ¿no? En donde simplemente nos quedamos evaluando, oye, que también se sintió la persona que participó en el programa,
si estuvo contento o no, y nos olvidamos básicamente de conocer cuál es la transferencia o si efectivamente ha habido una transferencia del desarrollo de estas habilidades en la práctica. Entonces, son aspectos que de alguna u otra manera hacen pues que a la larga los programas de capacitación o de desarrollo de liderazgo no estén siendo efectivos, ¿verdad? Sí, y Jessica, ahí para complementar, justo también con las respuestas que han dado en el chat Jimena, Patricia, y me parece también una persona más, Susan, es que cuando se deja de lado el contexto de la organización o se pasa por alto, como tú decías, estamos dejando elementos valiosos como la cultura de la empresa, el tipo de competencias que requiere el talento. Incluso a veces podemos fallar al momento de contratar personas, pero más fallamos también al momento de prepararlos. Y Patricia comenta algo importante, Jessica, que es, no se conoce el perfil del líder y se deja de lado en qué forma piensa, qué hábitos tiene esta persona, y por eso es que logramos conectar muy poco a veces con los programas de entrenamiento, y eso lo dice muy bien este estudio de McKinsey. Solo para terminar esta parte, como tú decías, ¿no? Fallamos a la hora de medir el verdadero impacto o de la capacitación o en general el proceso, porque vamos a darle también una mirada de proceso en esta conversación, chicas, chicos, porque esto no es una actividad específica, aislada. Cuando hablamos de un programa de desarrollo de liderazgo, hablamos de un proceso que puede fallar en dos formas a la hora de medir el impacto de resultados. O porque no está atendiendo una verdadera necesidad de resultados de negocio que quiere la organización, o porque no estamos hallando la forma adecuada de medir esos resultados que nosotros queremos entregar. Entonces, estas son las cosas por las que fallan, y también les quiero dejar la pregunta a ustedes, ¿no? ¿Por qué otras cosas también pueden fallar los programas de desarrollo de liderazgo o no entregar los resultados que estamos deseando? Y de hecho que todo esto nos deja un contexto también cada vez más desafiante, ¿no? Y tiene que ver con cómo empezamos a articular lo que sabemos que tenemos que empezar a desarrollar en nuestros líderes con la entrega de resultados realmente de valor en la organización. Porque lo que hay que ver, y esto en la práctica, y justo lo conversábamos en estos días bastante con Jessica y con algunos de nuestros clientes también, la práctica se ha concentrado mucho en la mirada solamente para el desarrollo del líder y atiende pues diccionarios a veces de competencias genéricas, ¿no? Y es Claro. que lo hemos visto bastante en la práctica. Sí. Incluso a veces se jalan de otros contextos, o, oye, me ha pasado, Manuel, nos pueden atender con un diccionario de competencias, no importa, háganlo rápido, pero nos pueden atender con eso, y jala un modelo que desde ya no atiende la realidad del negocio, por la realidad de las personas, menos aún la realidad del negocio, y no se termina tomando estos factores en cuenta. Entonces, vamos a conversar bastante de eso, porque de lo que se trata es de también conocer qué métodos o modelos hay de la práctica global, y es lo que les queremos compartir ahora. Hay actualmente que aseguran el desarrollo de un proceso efectivo de líderes en la organización. No vamos a descubrir la pólvora, ojo con esto, pero sí vamos Así es. a poner los puntos sobre las IES de qué es importante hacer previamente a diseñar un proceso de aprendizaje y desarrollo para líderes, porque muchas veces, y es la tendencia, y entiendo yo bastante esto porque vengo del área de recursos humanos de varias empresas, como lo dijo David, y es nuestro instinto natural de levantar necesidades de los mismos líderes o contar con información muy propia de recursos humanos para empezar a esbozar un proceso de desarrollo para líderes, pero dejamos de lado muchas veces una mirada más organizacional e integral. Entonces, el desafío pasa por articular un verdadero proceso end-to-end de aprendizaje y desarrollo para líderes, ¿no? Entonces, yo termino esta parte, Jessica, o tú continúa mejor con eso, porque tú tienes una mirada. Claro, complementando lo que tú dices, ¿no? Y definitivamente son muchos los desafíos a los que nos enfrentamos. Uno de ellos es, por ejemplo, qué tan conscientes estamos de estar desarrollando las siguientes generaciones de líderes, qué tan preparados estamos como organización, ¿no? De hecho, el estudio, el último estudio de la DDI, del Global Leadership Forecast,
nos señala que solo el 11%, mira tú esta cifra, solo el 11% de las empresas cuentan con un banco de colaboradores preparados para asumir el liderazgo, ¿no? Entonces, aquí también una gran pregunta: ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos preparando dentro de las organizaciones para preparar estos nuevos líderes, ¿no? ¿Qué tanto conocemos estas aspiraciones de liderazgo de los colaboradores? ¿Cuántos errores muchas veces hemos cometido en, no sé, tomar al técnico especialista experto para ponerlo a liderar equipos cuando de repente no es su motivación o no es su propósito dentro de la empresa, ¿no? O no tiene o no está preparado en ese momento para realizarlo, ¿no? El conocer esas brechas en relación a la alta calidad de liderazgo. Este estudio del Global Leadership de BBI también nos comenta que solo el 48% de líderes consideran que tienen un liderazgo efectivo o de alta calidad. Y acá hay un dato bien interesante, porque por otro lado, los gestores de recursos humanos consideran que solo el 28% de estos líderes están preparados para asumir un liderazgo efectivo, ¿no? Entonces, aquí nos encontramos con varias variables que se vuelven desafiantes, ¿no? Una de ellas también es esa debilidad para identificar y desarrollar talentos, que tiene que ver mucho con esta nueva generación de líderes, ¿no? Los estudios demuestran, por ejemplo, que muchos de los colaboradores están dispuestos a dejar sus centros laborales porque no encuentran una línea de desarrollo dentro de la organización o no encuentran mayores desafíos. Entonces, nos enfrentamos no solamente a un contexto que es totalmente desafiante, sino que hoy por hoy también los colaboradores esperan mucho de los líderes, y en ese sentido mucho de reconocer el talento con el que contamos, ¿no? Exacto. Y solo para avanzar, hay un comentario de Bruno en preguntas y respuestas, referido a si tenemos que hacer un proceso de desarrollo personalizado a los líderes. Va más allá incluso que eso es, y lo vamos a ver más adelante, va por identificar verdaderamente qué es lo que necesita la organización, pero también hacer el match con qué es lo que está verdaderamente necesitando el líder, pero cuáles son sus atributos, qué lo define, qué lo caracteriza, sus motivaciones, sus intereses, cuáles son sus preferencias de aprendizaje, cuál es su entorno de trabajo, porque no olvidemos, y esto ya lo dijo Jessica justamente, que el proceso de aprendizaje tiene que formar parte también del trabajo, no puede estar desvinculado o desarticulado de lo que verdaderamente hace el líder. Por eso que la mirada que les queremos ofrecer también o plantear va más allá de ofrecer solamente un listado de cursos o un programa de desarrollo de competencias. Va a establecer procesos de aprendizaje que incluso formen parte de su día a día en el trabajo, pero tenemos que empezar. Y la mejor forma también es preparar el terreno. Entonces, lo que vamos a hacer para mostrarles el modelo es darles también un contexto de cuál sería un punto de partida ideal antes de empezar todo esfuerzo de desarrollo de un programa de liderazgo. ¿Y por qué nos vamos a detener en analizar un poco la etapa de inicio? Nuevamente, muchas de las veces que nosotros los especialistas de recursos humanos queremos hacer un programa de desarrollo de líderes, nos vamos inmediatamente a la parte ejecutiva. Es decir, identificamos qué cursos hay en el mercado, compramos un paquete y pasa mucho. Compramos un paquete de cursos que hay de estas empresas que tienen su oferta ya formativa, compramos y le damos a nuestro líder y muchas veces no sintoniza con un aspecto táctico y menos aún estratégico de la organización. Entonces, vamos a empezar por la mirada estratégica, que es importante, porque lo que hay que ver también, ¿no, Jessica? Es que un esfuerzo de desarrollo de líderes no se logra con un curso, es un proceso que permanece en el tiempo. Entonces, tenemos que asegurar la sostenibilidad y la única forma que hay, por ahora al menos, de lograr esa sostenibilidad en el tiempo, es decir, que se puedan recoger resultados en el mediano o largo plazo, es partiendo desde la estrategia de la organización. Y para empezar, lo que les queremos comentar es que antes de implementarlo, es necesario saber cómo está el terreno, ¿no, Jessica? ¿Qué nos puedes comentar? Así es.
Es importante, antes de implementar, definitivamente hay que conocer cuáles son las fortalezas y debilidades también que tiene mi organización, ¿no? Cuáles son esas áreas que se necesitan mejorar, de tal manera que podamos implementar un programa que también vaya de manera progresiva, ¿no? Esos efectos de querer lograr el impact en estos temas no funciona, ¿no? Porque de hecho, cada uno de los programas que se vayan implementando tienen que tener un seguimiento sostenido y ¿por qué no? De repente regresar nuevamente a punto cero para reevaluar y rediseñar lo que hemos comenzado, ¿no? Entonces es importante conocer también cómo está la empresa en relación al entorno y qué nivel de preparación también tiene esta, ¿no? Entonces, Exacto. conocer este terreno para que de alguna u otra manera poder allanarlo y poder recién comenzar a implementar algún modelo o algún método que nos permita desarrollar estos programas de liderazgo. Exacto. E incluso para aterrizar más esta definición, Jessica, podemos usar la metáfora de La cuando construcción de la queremos casa. construir. Exacto. Cuando nosotros, si nosotros quisiéramos construir nuestra casa, no vamos a ir y poner los cimientos en un terreno que no conozcamos. O sea, tiene que ser un terreno que nos dé la seguridad de que ahí podemos empezar a construir nuestra casa. Ese análisis, cuando hablamos de un programa de desarrollo de líderes, pasa por identificar cuál es el nivel de preparación que tiene mi empresa antes de iniciar un desafío de implementar un plan para líderes, y que básicamente consiste en analizar 6 aspectos, ¿no? O sea, cuál es el foco en el futuro que tiene la organización, es decir, hacia dónde se está dirigiendo, cuál es su nivel de orientación a resultados y su nivel de orientación a personas. Puede que sean solamente orientados a resultados y no consideren el factor personal dentro de esto, y sabes que allí va a haber un factor que puede jugar en contra de cualquier esfuerzo de desarrollo de líderes. También es importante analizar cuál es la calidad del liderazgo actual. ¿Es un liderazgo que logre el involucramiento de las personas, o por el contrario es un liderazgo que no inspira a los colaboradores a comprometerse con los objetivos de la organización? Otra pregunta importante acá es qué rol tienen los líderes actualmente dentro de la empresa. Un quinto aspecto que es importante evaluar antes de implementar cualquier programa es cuál es el valor que le da la organización al proceso de aprendizaje. Lo toman como cursos que se pueden adquirir de un menú de cursos estos que tanto abundan online, o por el contrario, si promueven un aprendizaje de largo plazo en sus colaboradores y hay recursos disponibles para hacerlo, o al menos intención. Y por último, ¿cuál es el alineamiento que han tenido los programas de desarrollo de liderazgo con la empresa? Entonces, se trata de evaluar esto como para saber cuál es el punto de partida y entender si la base está sólida como para ir más allá en el esfuerzo, ¿no, Jessica? O si por el Así es. contrario tenemos que primero hacer unos cambios a nivel de la organización. Y no se trata de hacerlo en forma individual, sino empezar a establecer, y ahí lo vamos a conversar más adelante, algunos stakeholders o socios estratégicos para esto. Entonces, cuando ya empezamos a hablar de método, para entender mejor esto y asegurar que los puntos desde el nivel estratégico puedan estar atendidos, hay diversos métodos. Los que le vamos a traer a continuación es el método LEADS, que es el método que promueve la Association for Talent Development. Como Rich, nosotros tenemos una sinergia muy interesante con esta asociación, que es la asociación mundial número 1 en los temas de talento y desarrollo humano, y tuve el gusto incluso de estar en el programa de certificación de este método en Utah, hace un mes acá en Estados Unidos. Y me pareció interesantísimo porque el método te desglosa desde el inicio, desde la parte estratégica, el paso a paso de lo que tú tienes que seguir, y es lo que les vamos a compartir el día de hoy. Pero antes de eso, quiero plantearles una pregunta, o sea, y quiero que reflexionemos bastante sobre cuál es el valor que está generando el programa de desarrollo de líderes que tengo en mi empresa actualmente. O si no tengo, o si lo tengo y recién está empezando, o si ya tiene años y ya hay unos resultados, es importante hacernos esta pregunta. Entonces, para compartirles este método y aterrizar mejor nuestros comentarios, quiero invitarles a que puedan ir al Menti, y es importante para eso que puedan abrir sus celulares, y tienen dos formas también de abrir esta página.
o puedan ir a través del código QR que ven acá, o puedan digitar www.menti.com e ingresar el código 34, si lo pasas por el chat, por favor, Jessiquita, Sí. 3439 9026. 3439 9026. Y acá esto es importante y queremos sus comentarios, ¿no? ¿En qué medida el programa de liderazgo genera valor en tu organización? Y cuando hablamos de valor, nos referimos no solamente a cómo se están desarrollando las competencias de los líderes o qué nivel de satisfacción tienen ellos sobre estos programas, sino también qué resultados concretos les está dando a la empresa en aquellos aspectos que pudieran ser relevantes para ellos. Por ejemplo, en cuanto a seguridad, en cuanto a ventas, en cuanto a productividad, en cuanto a satisfacción laboral, ahora que se ha convertido en un tema tan álgido, en especial por todo este tema de la pandemia, buscar el bienestar también de los colaboradores. Entonces, ¿qué valor estamos dando? ¿Qué valor consideramos que estamos dando con este programa? Les invito a entrar. Ya vamos viendo que hay 6 personas. A ver si llegamos a los 20. Vamos ahí. Hay uno que ya ha contestado que está muy alto. Que está alto, perdón. Solo para que La puedan... mayoría hasta el momento entre muy bajo y regular, ¿no? Ahí está el código 34 39 90 26, o pueden escanear el QR que pueden ver ahí, ¿ya? Pero es importante también hacernos esta pregunta, porque antes de pasar, y lo vamos a ver, ojo, a lo que es el diseño de un programa, tenemos que saber qué resultados hemos estado dando y qué resultados también espera la organización. Hay mucha interacción por el mentir. Miren, vamos entrando, pero vamos avanzando acá igual para no quedarnos. Pero es importante ver, si lo tomamos esto como una muestra, que sí, en algunos casos se está registrando un nivel muy alto. Habría que preguntar también cómo estamos midiendo ese nivel muy alto de impacto en la organización. O sea, ¿qué consideramos impacto? Y eso lo vamos a conversar bastante. Pero la gran mayoría, si te das cuenta, Jessica, está entre regular, bajo, muy bajo, digamos Sí. en el promedio izquierdo. Igual esto nos hace reflexionar, ¿no? Y en buena hora que estemos abordando este tipo de sesión, porque es lo que vamos a transmitirles ahora. Entonces, cuando hablamos de un método para el desarrollo, y no apaguen sus mentis porque les tenemos otra pregunta más adelante, cuando hablamos de método, de hecho que la metodología LEADS, y viene del nombre, viene de las siglas iniciales y está en inglés, solo les voy a compartir rápidamente el original, pero ahora mismo les muestro el traducido. Habla de 5 pasos claves. Y la forma de pirámide, yo al comienzo no estaba muy convencido, ¿no, Jessica? Porque se ve como una forma antigua. Pero tiene mucho sentido también, porque empieza desde sentar las bases de un programa de desarrollo, pero desde el nivel más estratégico de la organización. No estamos hablando de un curso o de un taller de desarrollo de habilidades de liderazgo, no. Estamos hablando de un esfuerzo sostenido para el desarrollo del liderazgo en la organización, pero que lleve a cumplir los resultados. Entonces, el modelo LEADS ha sido la recopilación de varias metodologías por muchísimos años de investigación del ATD. Metodologías como The Center for Creative Leadership en Estados Unidos, de DDI mismo, de McKinsey, de la IBM y de varias otras firmas consultoras más, y este es el resultado, ¿no? Son 5 pasos que al traducirlo nos habla de que lo primero que hay que hacer es sentar las bases de todo esfuerzo, y ahora lo vamos a ver. Pero también pasa por identificar dónde estamos situados, pero también hacia dónde queremos ir y hacia dónde debemos empezar a dirigir el programa. Pasa por acordar y articular un plan de acción, y recién con eso lo empezamos a aterrizar a un nivel operativo para pasar ya a diseñar, leyendo desde abajo hacia arriba, a diseñar los elementos de desarrollo y obviamente sostener el progreso que pasa por la implementación, pero también la medición continua de los resultados. Entonces, para empezar, vamos a conversar el primero, Jessica.
El sentar las bases, ¿no? Y antes de hablar de sentar las bases, que de hecho es el primer peldaño, en todos los pasos que comentó Manuel, lo común, lo que suele suceder es que muchas veces nos enfocamos o nos vamos directamente al diseño, ¿verdad? Y nos olvidamos todos estos pasos previos. Y un peldaño inicial es el sentar las bases, ¿no? Que esto implica básicamente conocer el escenario en el cual vamos a desarrollar nuestro programa de liderazgo. Entonces, ¿y qué necesitamos para conocer este escenario? Necesitamos volvernos totalmente exploradores, explorar e indagar para conocer y comprender diversos factores. Uno de ellos, la filosofía organizacional, conocer los lineamientos estratégicos, darnos cuenta de cuál es el modelo de negocio que prevalece, si es que vamos a permanecer en el mismo o se va a cambiar dependiendo de las demandas del contexto. Otra cosa muy importante es conocer cuáles son las prácticas que existen actualmente y por qué no, en muchos casos, hacer un abandono selectivo, por así decirlo, de aquellas prácticas que ya no nos dan resultados, para darle paso a aquellas prácticas que sí nos van a permitir responder a todas estas demandas, por así decirlo, ¿no? Y por otro lado, generar algo muy importante, generar el compromiso de los líderes de la alta dirección. Creería yo que esto es uno de los aspectos cruciales y críticos, por así decirlo, para que todo programa de desarrollo de liderazgo funcione, ¿no? Y es que aquí la idea es que cada líder de la empresa debe creer que el liderazgo es una fuerza clave para generar el éxito en la organización. Identificar los stakeholders también es sumamente importante y conocer cuáles son aquellas competencias que vamos a desarrollar. Recordemos que, dadas las demandas y los cambios del entorno, no solamente podemos quedarnos con un tipo de competencias, ¿no? o enfocarnos en aquellas generales, ¿no? Hoy por hoy hay una demanda, por ejemplo, de todas estas competencias digitales, tanto soft como hard, ¿no? Que estamos haciendo también para reducir las brechas y si efectivamente estamos evaluando adecuadamente estas competencias para conocer exactamente dónde tenemos que trabajar, ¿no? Sí, ahí solo para complementar, Jessica, esa parte es fundamental y volviendo a la metáfora de construir la casa, ya hemos visto el terreno, esta es la etapa en la que empezamos a construir la base. Si lo llevamos a un ejemplo concreto, pasa por fundamentalmente alinear toda estrategia a un conocimiento profundo de aquellos documentos clave o estratégicos de la organización. ¿A qué nos referimos acá? Es importante que un esfuerzo de este tipo conozca cuál es la base que mueve a la empresa. Y la base está dada por la visión, la misión, la dirección de la organización, lo que muchos han estado diciendo, cuál es el entendimiento de la cultura que hay en la organización, pero sobre todo cuáles son los resultados estratégicos que busca la empresa, cuáles son esos drivers o esos impulsores clave que van a determinar el éxito de la organización en el mediano o largo plazo. Solo entendiendo profundamente eso es que vamos a hacer que la iniciativa de liderazgo que identifiquemos converse con un factor en el que va a generar valor. Tuve la oportunidad de ver un proyecto en una empresa minera de este tipo y lo que ellos necesitaban trabajar, por ejemplo, era un aumento de la producción o de la productividad y de la seguridad, de los ratios de seguridad. Pero uno también de los desafíos centrales era incrementar el nivel de compromiso de los colaboradores. Entonces, la figura del líder era clave ahí, pero se esperaba que cualquier esfuerzo tuviera resultado directo en la productividad y en el nivel de seguridad que mostraban los colaboradores. Entonces, lo que se hizo en esta etapa, en esta empresa minera, y que fue un trabajo de 2 años inclusive, fue trabajar con el involucramiento del equipo directivo desde el inicio. Y desde preguntas tan simples pero potentes como ¿qué resultados espera la organización? ¿Qué espera que sean capaces de hacer los líderes? Se empezó a recoger información valiosa. De hecho, también se les preguntó qué resultados esperaban de su gente respecto a la productividad.
un mejor desempeño, que no falten, porque a veces pasaba que decían que tenían descansos médicos cuando era falso, por ejemplo, y se empezó a producir ahí un resquebrajamiento que hizo aún más importante en ese entorno, entendiendo el contexto, un programa de desarrollo de los líderes de esta naturaleza. Y cuando se habla de entender la filosofía del desarrollo de liderazgo, era identificar cómo están acostumbrados a aprender, pero a desarrollar a su gente los líderes y empezar a identificar esos pensamientos y comportamientos claves para empezar también a esbozar cuál es el rumbo que va a seguir el esfuerzo de plantear un documento sólido, estratégico y una base sólida para cualquier esfuerzo de desarrollo de líderes. Y es así como se trabaja desde el nivel más alto de la organización. Incluso hay algunas metodologías que permiten hacer un diagnóstico de cuál es el componente operacional que se necesita para establecer un programa de este tipo. Con estas bases, identificado a ese nivel más estratégico, con esos stakeholders claves, ¿no, Jessica? Esos Así es. stakeholders que es básicamente el equipo directivo de la organización, el compromiso de ellos y entender cómo piensa este equipo directivo sobre cómo debe ser el proceso de desarrollo del liderazgo, es que vamos a poder tener unas bases sólidas para esto. Y es Y ahí... acá, Manuel, solo para complementar algo muy importante que comentas, en este caso, por ejemplo, de la mina, no es que este proceso de indagación y de exploración para conocer tome 1 o 2 días, ¿verdad? Toma su tiempo. De ahí la importancia también de poder estructurar adecuadamente cuáles son esos pasos previos, porque de lo contrario caemos no sé, en esa sensación de rapidez para poder atender algo que a la larga no va a generar resultados. Exacto. Y uno de los puntos que muy atinadamente comenta Omar es cuáles son de los ítems más complejos en poner en práctica en esta primera etapa. Y es básicamente lograr ese espacio de consenso con los líderes para empezar a levantar este tipo de información. Pero créanme que cuando logramos hacer match con sus necesidades de organización, las puertas también se abren porque les estás ofreciendo una posibilidad de lograr mejores resultados a través del desarrollo de ellos mismos y sus equipos de trabajo. Solo para avanzar, en la parte de visionar el futuro, que es la segunda etapa del modelo, hemos pasado de la parte estratégica, que es estar con el alto nivel de la organización y levantar cuál es la estrategia que se quiere lograr, cuáles son esos drivers o impulsores que tenemos que mover a través de los líderes o hacia dónde se está dirigiendo la organización, cuáles son las declaraciones fundamentales de los líderes respecto a lo que ellos esperan del liderazgo, y es empezar a bajar a un siguiente nivel. Y ese nivel es visionar el futuro, es decir, identificar cuáles son las expectativas sobre ese programa, descubrir esos desafíos y habilidades futuras, empezar a concretar, empezar a identificar también, esto es un trabajo muy propio comúnmente de recursos humanos, pero no pasa solamente por identificar un modelo de competencias que podemos y disculpen ya, pero en muchos casos tenemos un diccionario de competencias que no lo hemos actualizado en 2, 3 años, y me ha pasado también. Acá se trata de actualizar la información, customizarla a la verdadera necesidad del desarrollo de liderazgo, y es entender esas brechas. Acá, y algo que hemos visto mucho en la práctica con Jessica, es el trabajo de gabinete, le decimos. Esa información de lo más estratégico la empezamos a sintetizar y analizar. ¿Qué es lo importante acá? Obtener información valiosa que podamos presentar al equipo directivo. En la misma experiencia que les contaba de esta empresa minera, se conformó incluso un comité de líderes seniors, que eran los que se encargaban de trasladar toda la información del negocio al equipo de planificación de recursos humanos, pero al mismo tiempo eran los encargados de validar el análisis que hacía el equipo de recursos humanos sobre cuáles son esos drivers que ahora van a mover al programa de líderes, cuáles son esos ejes centrales que lo van a caracterizar, las características, cuáles son las competencias sobre las que se debe de priorizar, y que en muchos casos, si se trata de romper patrones, acá si se tienen que romper, eran competencias que no necesariamente estaban incluso en el diccionario de competencias. Yo me he topado muchas veces, ¿no? Y así que lo Y conversábamos, que con diccionarios de surgen, claro. competencias que son súper estándares. ¿De qué me sirve a mí decir voy a trabajar la competencia de innovación en mis líderes cuando lo que necesito es
trabajar un comportamiento específico que le dé un resultado concreto a mi líder en ese ítem de innovación, por ejemplo, no una competencia genérica. Claro, o que la cultura no esté preparada todavía para eso, ¿no? Porque eso también depende mucho. Por ahí Patricia comentaba un tema de tener clara la cultura y el propósito, ¿no? Entonces a veces porque, no sé, pues hay competencias que deberían desarrollarse, automáticamente las tomamos, pero no necesariamente es lo que necesita la organización. Exacto. Entonces acá, chicas y chicos, es pasar a un nivel estratégico en que participamos como exploradores para identificar esas bases que van a sostener al programa, a un siguiente nivel que es ya darle la mirada a futuro al programa. Pero esa mirada a futuro que se va a dar con un plano de lo que sería nuestro programa de desarrollo de líderes, tiene que estar esponsoreado, como dice en la parte final, y contar con la validación y el compromiso del equipo directivo o ejecutivo de la organización. Se dice que es lo más difícil de lograr. En mi experiencia, no, si involucras al inicio a tus clientes centrales, en este caso es el equipo directivo. Y qué mejor ellos de que si están viendo que va a haber una iniciativa de parte del área de aprendizaje y desarrollo para mejorar sus resultados a nivel de performance de la organización, créanme que el compromiso se da. En este ejemplo de la empresa minera que les contaba, el esponsoreado fue clave porque solo así se pudo aterrizar cuál era la estrategia a seguir en el programa, pero también cuáles eran los recursos, cuál era el diseño central, cuáles iban a ser los espacios en los cuales se iba a llevar el desarrollo, que no eran solamente los cursos, eran los cambios de guardia, eran actividades hasta deportivas en que se iba a llevar todo un esfuerzo de los líderes para que puedan lograr tener una mejor gestión. Entonces es importantísimo que el comité ejecutivo de la organización, o llamémoslo comité o el equipo directivo, como gusten, puede estar involucrado desde el inicio. Ahora, la siguiente etapa es esta, ¿no? De acordar y articular un plan de acción. Y creo que eso es lo más de lo táctico a lo operativo, ¿no, Jessica? A ver si nos Lo operativo, claro. Y de hecho, tomando nuevamente el símil de la construcción de la casa, ¿no? Ya tenemos como que el terreno, y hemos reconocido el terreno, el escenario, ¿no? Hemos visualizado cómo queremos que sea ese desarrollo, y luego comenzamos ya a acordar y articular un plan de acción, ¿no? Esto es básicamente determinar los elementos fundamentales del diseño. ¿Cuáles son los insumos, cuáles son los recursos con los que yo voy a contar previamente a realizar el diseño, ¿no? Entonces, ¿qué competencias vamos a trabajar, ¿no? Ya definir, de acuerdo a todo ese análisis de data que hemos realizado anteriormente, ¿no? Definir exactamente cuáles son aquellas competencias que vamos a trabajar, cuál va a ser mi público objetivo, ¿no? ¿Con qué grupo voy a comenzar, ¿no? Para hacerlo de manera progresiva. ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje? ¿Va a ser un objetivo pragmático? ¿Qué tipo de objetivo es el que quiero alcanzar? Y sobre todo tener en cuenta esos recursos a nivel de tecnología, la misma metodología que voy a utilizar, cómo voy a llegar a los participantes, ¿no? Y acá también nuevamente tener en cuenta cuál es el contexto, cuál es la condición, cuál es la dinámica de trabajo, ¿no? Como comentaba Manuel hace un momento, no es lo mismo desarrollar un programa para una empresa que tiene horarios establecidos, diurnos, que por ejemplo para compañías mineras donde tienen horarios 24 horas, ¿no? Constantes. Entonces, es importante tener en cuenta y sobre todo las competencias técnicas también que vamos a utilizar, que vamos a utilizar para efectos de estos desarrollos, ¿no? Entonces, esto es básicamente definir los elementos fundamentales del diseño. Exacto, y gracias Jessica, y miren lo valioso de esto porque es ya aterrizar en un plano más conceptual lo que vamos a empezar en lo que vamos a empezar a actuar. Pero dense cuenta, y esto por favor lo vamos a enfatizar mucho, el trabajo previo que tiene que haber. Todo plan de desarrollo de líderes tiene que estar articulado al nivel más estratégico, porque hablamos de un público clave así en la organización que puede definir el éxito de la empresa o su fracaso. Entonces, tenemos que empezar desde lo más estratégico. Muchas veces la mirada de recursos humanos recién empieza desde acá y es, particularmente, lo conversamos mucho con Jessica, con el equipo de Rich, lo que tratamos de nosotros siempre cambiar cada vez que abordamos una solución de este tipo, ¿no?
a partir de lo estratégico y empezar a articular ya un plan de acción. Con esto, chicas y chicos, acá viene lo interesante también. Recién es que podemos empezar a, bueno, eso ya lo has comentado, Jessica, recién es que podemos empezar a hablar de diseñar ya los elementos de desarrollo. Y esto tiene que ver, esta es la fase 4, ojo, esto tiene que ver con empezar ya a diseñar todos los elementos de desarrollo que van a conformar nuestro plan de acción, plan de trabajo. Ya tenemos las estrategias, las metas, el propósito, aquellas acciones que se van a hacer. Ahora vamos a empezar a diseñar. Yo les quiero hacer una pregunta y muy rapidito, así en el Menti, por favor, les he dejado una lluvia de palabras para que ustedes puedan hacer. Solamente un minuto tómense, porque el tiempo es duro con nosotros, ¿no, Jessica? Y Ya pueden estamos, responder acá, sí. por favor, ¿qué modalidades de aprendizaje para líderes utilizan más ustedes? ¿Y a qué obedece esta pregunta, chicas y chicos? Les dejo el código QR por si acaso de nuevo. Escriban, y es una lluvia de palabras, qué modalidades, qué recursos, qué técnicas, qué metodologías, qué procesos ustedes utilizan más para desarrollar a sus líderes en sus organizaciones. Ahí podemos escribir en el Mentir. Por ejemplo, la más reconocida quizás son los procesos de coaching ejecutivo, los de mentoría, pero deben de haber más. ¿Qué otras modalidades ustedes conocen? O han tenido la oportunidad de experimentar, ¿no? Ujú. ¿O saben qué? Lo dejamos si no por el chat, ¿no, Jessica? Yo creería que sí, para ir avanzando, porque el tiempo nos gana. Lo dejamos por el chat. Nos van comentando ahí qué metodologías conocen ustedes o qué modelos han estado utilizando, por favor. Pero esta parte consiste básicamente en diseñar y definir ya el enfoque de desarrollo y empezar a identificar cuál es esa ruta o acciones o secuencias integradas, obviamente, de acciones de desarrollo que van a hacer. Para resumirles, podemos hablar desde cursos, acciones de coaching, mentoría, on the job training también, pasantías, asignaciones temporales, reuniones con pares, assessments, o sea, las evaluaciones de 360 grados o esas evaluaciones de potencial que también están siendo muy importantes ahora, pero es tener una mirada integral y empezar también a obtener esas acciones concretas de compromiso para el desarrollo de otros que tienen que tener todos los involucrados en este programa. Se trata de empezar ya a revisar con quiénes van a estar nuestras alianzas clave. Cuando hablamos de stakeholders, no solamente hablamos de los líderes de la organización, quiénes van a llevar el aprendizaje, el área de logística para proveer los recursos, etcétera, sino qué actores internos, pero externos también de la organización se van a sumar en esto. Ahora, Patricia, comentas muy bien en el chat la metodología 70-20-10, y esa metodología tan básica sigue siendo tan útil ahora, porque incluso habla de que no todo debe estar concentrado en cursos de capacitación, por ejemplo, sean virtuales o presenciales, sino que en otras sesiones de interacción y que puedan estar involucradas incluso directamente en el trabajo y de la cual se pueda retroalimentar mucho el líder. Entonces, es en esta etapa, chicas y chicos, donde se define el contenido crítico de aprendizaje que deben de empezar a tener Sí. los líderes, y sobre Algo, todo los mejores métodos de delivery, ¿no, Jessica? Sean formales o sí. informales. Y algo muy importante acá es que independientemente a las técnicas o a los métodos, que hay varios, ¿no? Hay muchos, ser conscientes siempre de que estos son habilitadores, ¿ok? Lo más importante detrás de todo esto es tener el propósito claro, ¿no? Y entender todos estos aspectos que hemos revisado previamente, porque de lo contrario, por más efectiva que sea la técnica o el habilitador, no vamos a conseguir los resultados que estamos buscando. Exacto, pero ya en esta etapa estamos de la parte estratégica, la táctica, acá exactamente entramos a la fase operativa, en la cual ya le damos una forma al programa de aprendizaje y desarrollo y empezamos a definir el contenido
y cuáles son los mejores métodos de delivery también. Entonces, acá hay dos fases claves, chicas y chicos. Una que tiene que ver, Miguel, no podemos ponerte audio, pero si gustas deja tu comentario por el chat. Acá hay dos aspectos claves. Saber cuál va a ser esa ruta que va a seguir el líder, pero, y algo que comentamos desde el inicio, entender a profundidad cuáles son los atributos que definen al líder. Y eso es diseñar un programa desde una mirada empática, ¿no? No hablo de atender a todos los líderes, bueno, eso se puede hacer, pero requiere también muchos recursos, atender de manera individual, pero sí tener un perfil que lo podemos incluso categorizar o establecer por niveles de liderazgo en la empresa, un perfil, o como trabajamos con algunas organizaciones, definir un arquetipo del líder del comité directivo, un arquetipo del líder a nivel de gerencias de operaciones, un arquetipo del líder supervisor, un arquetipo del líder de área o del líder de las áreas de soporte. Y eso pasa también por tener espacios de conversación con ellos para levantar información y conocerlos más. Pero solo con esa información vamos a poder hacer una ruta de desarrollo más acertada. Entonces, la ruta de desarrollo debe de contemplar diversos recursos o metodologías, por eso les hacíamos las preguntas, diversas metodologías y recursos de aprendizaje. Hay que entender que así como a nosotros, cuando nos quieren vender un producto, nos hablan de omnicanalidad, es decir, ingresan por diversos tipos de canales la información de marketing para nosotros. En el caso de líder es igual, y es porque tenemos que entender que son distintos tipos de personalidades, hábitos y formas de aprender, y hay que tratar de encajar con diversos patrones. Pero de hecho, y esta presentación no se preocupen que las vamos a compartir, es importante construir una experiencia de aprendizaje que atienda estos aspectos, ¿no? Y que promueva el engagement en ellos, darles oportunidades para reflexionar, hacerlo lo más real posible, construir conexiones, y esto pasa por tener un aprendizaje de tipo colaborativo. Pero lo importante también, recuerden que para llegar a esto es importante conocer a la persona. Acá les vamos a compartir, de hecho, en la presentación, un modelo que cada vez está siendo más conocido y que pasa por identificar las características del líder, ese modelo de qué lo define al líder, cuáles son sus preferencias de aprendizaje y que nos permita hacer un diseño de aprendizaje más centrado en el líder y menos centrado en lo que pensamos nosotros los especialistas de recursos humanos. Con todo esto es que podemos sacar adelante un programa a nivel ya operativo para el desarrollo de líderes, pero partiendo desde lo más estratégico. Y finalmente, la quinta y última etapa de este modelo LEADS habla de sostener el progreso. Y Sí. esto, si bien es cierto, es la última etapa, ¿no, Jessica? Pero no por ende la menos No por importante. así es, Exacto. sumamente importante porque esto nos va a permitir tener los inputs necesarios para ver en qué necesitamos reformular o reforzar algunos aspectos, ¿no? Entonces, sumamente importante el soporte y el seguimiento que se pueda dar. Y de hecho, como la metodología que ha mostrado Manuel, es un diseño totalmente flexible que permite estar en constante colaboración, o sea, constantemente estamos conociendo el sentir, el pensar y las necesidades del usuario, en este caso de los líderes, ¿no? Entonces tratamos de conocer cuáles son esos, no sé, pues, usuarios extremos, incluso que pueden existir dentro de los grupos y poder diseñar adecuadamente cuál es la mejor estrategia para llegar a ellos. Entonces, muy importante tener en cuenta que sostener el progreso, como su nombre lo dice, es un efecto de mantener esa relación empática en todo momento con los participantes, en este caso los líderes, para atender esas inquietudes y darnos cuenta si efectivamente esas habilidades que se están pretendiendo desarrollar, efectivamente están siendo aplicadas en su lugar de trabajo, ¿no? Y bueno, también está todo el tema de los procesos de evaluación, ¿no? Ahí, Manuel, puedes... Solo para complementar, Jessica, trabajamos un caso, deben de conocer a Grupo Romero definitivamente ustedes, y lo comento porque está también en sus redes sociales. Ellos, trabajamos con ellos el proyecto LIFE, que es un proyecto que tenía un diseño muy centrado en el usuario, pero atendía unos objetivos organizacionales, y periódicamente finalmente es una plataforma de aprendizaje, sí, pero aprendizaje colaborativo, que se mide constantemente en cuanto a cuál es el nivel de impacto que está teniendo en sus ejecutivos.
Y, y esto lo comento porque es importante monitorear constantemente el progreso de esto. En líneas generales hay algunos indicadores como el retorno de la inversión, no vamos a hablar de eso ahorita, pero sí por lo menos recoger ese retorno sobre las expectativas de los líderes y establecer también cuáles son los niveles de impacto que vamos a medir. Ya no estoy hablando de niveles de impacto sobre satisfacción o solamente sobre aprendizaje. Pensaría que lo mínimo que debemos apuntar a desarrollar un programa para líderes tiene que pasar por lograr un impacto a nivel de competencias, de desempeño y por lo menos de procesos claves de la organización. Entonces, dicho esto, nosotros tenemos que setear desde el inicio de la parte ejecutiva del programa sobre qué atributos vamos a impactar y es en esta etapa donde en forma periódica vamos a evaluar el nivel de impacto que estamos teniendo, pero también, dicho sea de paso, vamos a empezar a celebrar los logros que tengamos en el programa, pero también hacer las mejoras que sean necesarias hacer en forma continua y permanente. Y con esto cerramos la metodología, de hecho que es una mirada bastante amplia, y solo para terminar en tiempo, tenemos 2 minutos para atender sus preguntas, ¿no? Y entendiendo que esto es uno de los procesos que más nos ocupa ahora a las personas que nos dedicamos a los recursos humanos, pero es también uno de los procesos que a nivel global está teniendo mayores desafíos, ¿no, Jessica? Y es uno de los principales retos para nosotros los ejecutivos de recursos humanos que si logramos atenderlo en forma estratégica, con una mirada a futuro, vamos a poder ayudar a la organización no solamente a articular un programa de desarrollo de líderes, sino también a entregar resultados a la empresa. Y con eso terminamos y nos quedamos un par de minutos para atender sus preguntas, chicas y chicos, y ya dejo de compartir acá. Adelante, Jessica, ¿querías decir algo? No, básicamente que como consultores también tenemos un gran desafío, pero también es una experiencia muy enriquecedora porque nos permite a través de estos métodos de conocer cuál es la expectativa y las necesidades del usuario, poder comprender, ¿no? Porque muchas veces quienes nos solicitan los programas de desarrollo no necesariamente conocen la verdadera necesidad de los usuarios. Entonces, nosotros realizamos muchos espacios como los Discovery Room, ¿verdad? No, la Discovery Sessions, Session que sí, tienen por objetivo justamente conocer a levantar profundidad. información, Exacto. sí. Y es muy rico porque nos da muchas luces y nos permite muchas veces variar, ¿no?, lo que inicialmente pensábamos y luego sobre todo corroborarlo constantemente para luego construir colaborativamente el programa con el cliente, ¿no? Entonces les invito a dejarnos algunas preguntas por el chat, si lo desean. Si hubiera alguna pregunta o comentario adicional, sino para ir cerrando la sesión, chicas y chicos. Bueno, pero ya nos han hecho varias preguntas que hemos estado respondiendo, ¿no, Jessica? Creo que por eso hemos terminado a tiempo y no 10 minutos antes para dejar las preguntas. Bueno, les agradecemos por su tiempo. Me parece que acá hay una última. Gracias, Jimena. Les agradecemos por su tiempo. De hecho, que esta presentación se las vamos a compartir. Y les invito a que puedan darle una mirada pues, más integral a cualquier ejercicio de desarrollo de liderazgo que puedan hacer en sus organizaciones. Y si hay alguien de Perú para despedirnos, de hecho que desde Rich nos pueden seguir también en las redes sociales, encantados también, tenemos muchos artículos que usualmente compartimos, así que encantados de apoyarles cuando gusten. Bueno, me toca despedir la sesión, Jessiquita. No veo a alguien de ahí, creo que perfecto. se puede. ¿Ya? Pero les agradecemos por el espacio. Qué buena hora que se hayan tomado este tiempo. Qué bueno que les ha sido. Gracias. Gracias. Chao.